Buenos días. El Poder Judicial del Estado de Nuevo León agradece nuevamente su asistencia a las conferencias que a través de las tecnologías de la información lleva a todos ustedes. En esta ocasión corresponde al tema de consejos prácticos para la redacción y argumentación de la demanda, contestación y medidas cautelares en la litigación familiar. Y agradecemos que haya aceptado la invitación para colaborar con nosotros al juez Paulo Gabriel Garza González, quien disertará sobre el tema medidas cautelares, naturaleza jurídica, tipos de medidas cautelares, supuestos de procedencias, plazos y formas de interposición, planteamiento de la medida, esquema argumentativo de los hechos cautelares, pruebas que se deben de acompañar. Antes de dar inicio, voy a permitir dar una breve semblanza curricular de nuestro expositor del día de hoy. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Derecho por la EGAP, Escuela de Gobierno y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. En su trayectoria laboral ha dedicado parte de su vida a su labor dentro del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, ocupando diversos cargos de la categoría de la carrera judicial, entre ellos asistente jurídico, secretario proyectista en salas del Tribunal Superior de Justicia, juez menor, es juez de primera instancia, habiendo ocupado diferentes cargos en materia civil, civil oral, mercantil oral, familiar y familiar oral. También ha sido director de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente es juez de juzgado primero del juicio familiar oral del segundo distrito judicial. En sus cargos en docencia es catedrático en la carrera de Derecho en la Universidad Metropolitana de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro activo del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado. Buenos días y muchas gracias por acompañarlos, juez Paulo Gabriel Garza González. Muy buen día, muchas gracias por la presentación, maestra. Buenos días a todos. Un placer y tener la oportunidad de estar aquí con ustedes para compartir unas palabras, unas líneas sobre lo que son las medidas cautelares en el derecho de familia, agradeciendo la invitación al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, como los consejeros de la Judicatura, así como al director del Instituto de la Judicatura. Bueno, agradeciéndoles a todos ustedes, hoy me toca hablar un poco, les mencionaba sobre las medidas cautelares, lo que su naturaleza jurídica, tipos, las formas, distintas formas en que se presentan estas, refiriéndonos al orden del derecho de la familia. Ayer le comentaba a mi hijo de 11 años que iba a tener la oportunidad de platicar con ustedes sobre este tema. Ya me decía, ¿y de qué se trata? Porque estaba un poco revuelto y al final, ya que le expliqué más o menos, para mí entender lo que era esto, me dijo, entonces es tomar la decisión correcta rápido. Y le dije, más o menos. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata esto. Las medidas cautelares son disposiciones judiciales otorgadas por un tribunal competente en miras de un proceso judicial para salvaguardar el sujeto u objeto del juicio que se pretende. Con esto se busca que el sentido de justicia más rápido esto. Un segundo. Que el sentido de justicia no se pierda, sino que quede salvaguardado desde el inicio. En ese sentido, lo que se buscaría a través de una medida cautelar es la salvaguarda o protección de el objeto o sujeto al cual se pretende, para de esta forma que la justicia al final del proceso pueda verse cumplimentada. Veamos de qué estamos hablando. Decimos que son disposiciones judiciales, puesto que son unas determinaciones emitidas por tribunales competentes que se pronuncian sobre las solicitudes concretas para la protección o salvaguarda del sujeto o objeto de la materia de un juicio, con el fin de salvaguardarlo cautelarmente durante la tramitación del proceso, con el fin de que por la marcha del proceso, en todas sus etapas, no se vea perjudicado, amenazado o dañado. Esto no excluye la posibilidad de que en ocasiones este tipo de medidas puedan ser emitidas por órganos del orden administrativo, como puede ser el Ministerio Público, la Procuraduría de Defensa del Menor, de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuyo caso estos órganos administrativos pueden emitir ciertas órdenes de medidas cautelares,
pero en todo siempre en función de un procedimiento judicial, es decir, toda medida cautelar tiene a la postre una liga con un proceso, un juicio, un derecho de acción al cual se encuentra íntimamente sujeto obligado. Constituyen una medida sujeta a otorgarse en salvaguarda de un fin que generalmente lo es una acción autónoma y principal. Decimos esto porque a través de esto se pueden asegurar ciertas pruebas, es decir, aquellas pruebas que pueden irse preparando y que se tema que se puedan perder por el transcurso del tiempo, se pueden asegurar desde antes de la promoción del juicio para tenerlas ya aseguradas, o bien salvaguardar la integridad de los sujetos o del proceso o de los bienes que son objeto de él. Están ligadas a una acción autónoma por cuanto que se ligan directamente a este y se ligan a un proceso sumario que se llama proceso cautelar, el cual no prevé un derecho de contradicción. A través de estas lo que se busca es anticipar el sentido de justicia que se persigue en juicio. Por eso este principio de derecho de contradicción se ve, digamos, disminuido a fin de darle mayor relevancia a la protección cautelar que pretende equilibrar las fuerzas del proceso y buscando así el principio de igualdad procesal. Decimos, la medida cautelar busca darle el equilibrio a las fuerzas del proceso de la contienda para que este equilibrio, esta igualdad procesal permita una justa composición del litigio. En ocasiones podemos ver que la litis, para que sea litis, tiene que asegurar el derecho de contienda. Junto con ello tenemos que ver que este derecho de contienda parte de un principio de igualdad procesal, y esta igualdad procesal tenemos que asegurarla se encuentre asegurada durante toda la tramitación del procedimiento. Estas medidas cautelares presentan diferentes características, decimos son accesorias, no hay un derecho de contradicción, hay ausencia de contradictorio, están sujetas a una caducidad y son provisionales. ¿A qué nos referimos con esto? Presentan una característica de accesoriedad o instrumentalidad, por cuanto que esto al no tener una pretensión propia y dado un derecho sustantivo, su fin es más procesal, por ende están sujetas a un derecho de acción. Debe anunciarse desde el momento que se solicita la medida cautelar cuál es la acción que se pretende preparar o que se va a seguir después de obtenida y ejecutada la medida cautelar. Y precisamente con por eso dice que están sujetas o son un accesorio del juicio principal o un instrumento del juicio principal, puesto que sirven a para asegurar los bienes, objetos o sujetos del propio juicio o bien la igualdad dentro del mismo. Son medidas instrumentales, dice, porque son al constituir un instrumento de una acción principal, preordenadas para evitar los daños graves o irreparables que la lentitud del proceso pueda ocasionar. Su fin se agota con la resolución para la cual fueron instrumentados, ya sea una resolución definitiva, cuando reconozca el derecho, y entonces ese reconocimiento del derecho permitirá que se continúe la protección de la justicia de la medida cautelar, pero con el reconocimiento de la sentencia, o bien que se desconozca y entonces quedarán sin efecto las medidas cautelares por haberse desconocido las mismas por haberse desconocido las mismas con amparo a la decisión de la sentencia definitiva. Hablamos que no hay una contradicción propiamente dicha dentro del proceso cautelar, por cuanto que no prevé una garantía de audiencia. En todo caso, lo que se ventila dentro de ellas es un carácter superficial. No existe un conocimiento profundo de la causa, por lo cual tanto la ley como el juez asumen la necesidad de que se otorguen este tipo de medidas sin dar el derecho de audiencia o de contradicción a la parte a quien se dirige, asumiendo que son veraces la solicitud de las medidas y que por ende son necesarias para ser otorgadas. Por eso decimos, surgen de una necesidad apremiante y un derecho verosímil que a primera vista permiten suprimir el derecho de audiencia como un elemento válido para reconocer la existencia de un juicio legítimo. Decía ahorita, están sujetas a caducidad. No adentrando mucho entre lo que puede ser caducidad, preclusión, términos y plazos, decimos que en todo caso, el momento que se otorga la medida cautelar, se fija el plazo por el cual va a durar o perdurar la misma.
Cumplido este plazo, si dentro del mismo no se presentó o promovió el procedimiento que se dijo que se iba a preparar, seguir o instaurar, entonces la medida cautelar deja de surtir sus efectos. Ello no excluye la posibilidad de que pueda volverse a pedir por nuevos hechos o nuevas circunstancias. Incluso puede pedirse cuando en principio haya sido negada. Entonces, como no existe un juzgamiento del derecho, la solicitud de las medidas queda abierta. Pero lo que sí es importante es que una vez otorgadas, si no se presentan el procedimiento a seguirse, estas quedan sin efectos. Esa es parte de su misma accesoriedad o instrumentalidad, por lo cual no tienen vida propia, siempre deben estar ligadas a un juicio. Y luego decíamos, la última de sus características son de carácter provisional. Por lo urgente o apremiante que puedan ser los hechos al amparo del cual se otorga una medida cautelar, estas medidas pueden ser modificadas cuando estos hechos varíen. O incluso puede darse el caso de que si se alega y justifica la falsedad de los hechos con los cuales se solicitaron las mismas, pueda levantarse la medida. Por eso el carácter provisional de este tipo de medidas, este tipo de cauciones, con la finalidad de que no se haga un abuso de ellas o que bien estas no perduren injustificadamente por mandar pasar el proceso. En todo caso, lo que tienen que hacer estas medidas es salvaguardar, dijimos, objetos, sujetos o la igualdad de las partes en el proceso y para el proceso con el fin de que la justicia se concretice al concluir la tramitación del sumario. Presentan para otorgar a las medidas diversos requisitos. ¿Cuáles son estos? Veamos. Presenta un requisito de verosimilitud, de peligro en la demora y de contracautela. Decimos que se asume la verosimilitud con la cual se piden. La justicia no está para andar lidiando, como parece ahí en la imagen, con abogados litigantes a través de hechos falsos o que pretenden sorprender a la justicia. La justicia en principio cree, por eso la justicia se rige bajo el principio de buena fe procesal. ¿Me puedo regresar 2 minutos? Bajo el principio de buena fe procesal. Ahorita voy a seguir hablando de la verosimilitud. El otro requisito es el peligro de la demora y el último de ellos es la contracautela. Ahorita sigo abundando sobre ellos, pero para permitir que la presentación corra y no entretenernos, voy a permitir aquí que la siguiente filmina. Decimos, la justicia no está para andar lidiando con hechos falaces, con gente que pretende sorprender a la justicia. La verdad siempre te tratará de prevalecer y sobresalir en todo proceso judicial y por ende se asume que cuando se está pidiendo una medida cautelar es porque se asume la autenticidad del derecho. Aun y cuando al momento de solicitarse la medida cautelar no existe un juzgamiento de fondo del derecho por el cual se están solicitando, solamente juzgamos el derecho. En apariencia se asume veraz la solicitud del derecho que se invoca y por ello el juez con esa veracidad es que otorga la medida, puesto que se otorga para dar la protección que se está pidiendo. No podemos ser ni rigurosos ni ligeros a la hora de juzgar el otorgamiento de las medidas cautelares. El extremo, tanto uno como otro, nos llevará a cometer alguna injusticia. En todo caso, se tiene que ver y analizar cada solicitud de medida para en base a estos otorgar o no la medida y qué tipo de medida otorgar en cada situación. La doctrina incluso señala que es una recomendación. En caso de duda, hay que optar por el menor daño. ¿Cuál es el menor daño? Pues conceder la medida. ¿Qué causa más daño? ¿Considerar que no existe el derecho o conceder la medida? Puede ser conceder la medida cautelarmente. Por eso es un juzgamiento prudente y prudencial con cautela para dar la protección que se requiere de la justicia para la substanciación justa e igual del proceso. Esta verosimilitud exige la realización del juicio hipotético por parte del juzgador sobre la realización o existencia del daño que se puede ocasionar por la falta de otorgamiento de la medida. Es decir, juzgamos hipotéticamente lo que puede llegar a pasar si no damos la protección que se está solicitando. Entonces, este juzgamiento hipotético es una hipótesis que puede pasar, no significa que sea latente presente, pero tenemos que evitar que la amenaza llegue a concretizarse de forma tal que haga irreparable el daño que pueda llegar a causar, o que en todo caso sea más grave ese daño que la protección de la justicia tardía. En ocasiones puede ser que este derecho llegue a presumirse, como es, por ejemplo,
cuando se da una confesión ficta o una contumacia de parte de la persona a quien se pide la medida. Así sucede en tratándose de la investigación de la filiación. Es un acto prejudicial en donde se solicita a las personas que acudan a un laboratorio y si no acude se presume la filiación que se instaba o se pedía desde el principio. Uno de los más graves errores que puede cometer un ciudadano es hacer caso omiso a las citaciones de justicia que se le piden. Si se le cita a una audiencia de carácter judicial, es obligación acudir a la audiencia para atender a los deberes que son propios de la justicia. Por eso es importante hacer frente a esos requisitos. Luego nos encontramos con lo que es el peligro en la demora. Paralelamente a la existencia del derecho se encuentra la probabilidad de que este derecho llegue a verse afectado. Es este peligro en la demora la razón de ser de la justicia. El proceso puede ser largo, puede ser corto, puede ser que existan medidas, acciones interdictales, internas o provisionales urgentes que permitan decisiones más o menos prontas o rápidas, pero en todo caso la medida cautelar busca la protección y el equilibrio de las fuerzas procesales desde antes de iniciado el juicio o el proceso principal para que la justicia pueda actuar firme y libremente y que las partes entonces tengan la oportunidad de alegar, justificar sus hechos, sus derechos y entonces que la justicia al final pueda materializarse y no desaparecer porque las circunstancias que no se protegieron desde el inicio pudieron haber cambiado durante la sustanciación, tramitación de todo el proceso judicial. Puede ser que en ocasiones la justicia llegue con un carácter preventivo, como lo que decimos estas acciones interdictales, incluso con de estas resoluciones urgentes, pero de cualquier forma, si lo que se persigue a través de un procedimiento judicial, una decisión judicial, es el otorgamiento de justicia, esta justicia no es instantánea, requiere la formación del conocimiento de la causa para tomar decisiones justas. Es en este tiempo que se toma en la sustanciación, tramitación, respeto a las formalidades del procedimiento, en donde puede darse el peligro en la demora y que hace necesaria la protección judicial y cautelar de las cosas para que la justicia no se manifieste como lenta y por lenta, tardía y por lo mismo injusta. Por eso es necesario asegurar o resguardar con cautela los sujetos, objetos que sean requeridos o necesarios cuando estos se presentan. El último de los requisitos que se mencionaba para las medidas cautelares es la contracautela. ¿Qué es esto? La contracautela es la caución que se exige para la ejecución o cumplimiento de una medida cautelar. Sin embargo, en la materia del orden de familia, que es la que estamos viendo aquí, no se exige esta caución para la ejecución de las medidas cautelares. En este caso, la propia ley exime el otorgamiento de la misma y permite la ejecución o continuación de la medida cautelar sin necesidad de esta. Lo que en todo caso asume este otorgamiento de cautela o de caución es el resarcimiento de los posibles daños y perjuicios por la responsabilidad objetiva de quien pide una medida cautelar sin el derecho a haberla solicitado. Así, en resumen, podemos decir que para la medida cautelar se exige la apariencia del derecho, la verosimilitud del derecho, el derecho alegado de buena fe por el solicitante y el peligro de que este derecho pueda llegar a verse no satisfecho o a verse vulnerado por alguna circunstancia presente que lo esté amenazando. Por ello, no se exige una prueba plena del derecho que se invoca, se pide un argumento veraz de que éste existe y de que éste se encuentra en amenaza por una situación que hace necesaria la protección cautelar del mismo. Si precisamente tenemos la duda de que se presente o no la concreción de la amenaza al derecho, es que entonces debemos de buscar que esta situación urgente y necesaria de proteger cautelarmente este derecho puede ser que a la postre resulte equivocada. Ya con el resultado del proceso puede ser que no haya sido necesaria esa protección inicial. Sin embargo, cautelarmente, cuando se otorgó la misma, era lo justo, era lo necesario para que el proceso siguiera un cauce legal equilibrado. Por eso, el hecho de que en sentencia definitiva no se acoja el derecho invocado para la medida cautelar no significa que ésta haya sido ilegítima, injusta o ilegal, puesto que se juzgan bajo aspectos y circunstancias muy diferentes.
Así debe presuponerse en todo momento que existe cierto margen de error al momento de ver y resolver las medidas cautelares. ¿Qué es lo que es importante analizar para las medidas cautelares? Estas, les decía, tienden a dar una protección de igualdad en el proceso. El proceso asume una justa composición de la litis. Para que se dé la justa composición de la litis, es necesario que las partes que lo integran se encuentren en un plano de igualdad. Esta igualdad brindará un equilibrio de fuerzas procesales para que ambas tengan la oportunidad de invocar, justificar y alegar sus hechos y derechos. Sin embargo, debe reconocerse que no siempre existe esta igualdad por circunstancias propias de la vida, riqueza, pobreza, astucia, ingenuidad de las partes o incluso de la propia habilidad de los abogados. Y es necesario entonces cómo tratar de equilibrar estas fuerzas. Aun y cuando no pueda conseguirse un equilibrio absoluto durante todo el proceso, pueden darse medidas para que éstas queden salvaguardadas, como puede ser una separación de personas, de cónyuges, un otorgamiento de una pensión cautelar alimentaria o compensatoria, con el fin de asegurar la seguridad de la persona o de su supervivencia durante la tramitación del proceso. ¿Qué sería si una persona estando en estado de necesidad entra a un juicio de alimentos sin la oportunidad de estar recibiendo una pensión? Seguramente su fuerza no sería igual a la de su contrario, que tendría un equilibrio económico mayor a aquel que tiene este estado de necesidad. Así, ya en las medidas cautelares nos encontramos que existen muchos tipos de medidas de ellas. Podemos hablar de diferentes tipos de clasificación, de la materia a la que corresponden, el tipo de la medida otorgada. Y en tratándose del derecho de familia, este tipo de medidas encuentran una especial particularidad, que son las relaciones a proteger, que son las de la propia familia. Estas derivan por ese mismo motivo de la presunción del peligro, en la demora y la falta de exigibilidad en una contracautela. Además de que estas pueden llegar a ser adoptadas incluso de oficio por el juez. Así, dentro de las medidas cautelares se encuentran aquellas que buscan conservar la situación original de los hechos, de los sucesos, para conservarla hasta la sentencia definitiva. Son conservativas. Y tenemos otras que, por su función, buscan innovar en esta situación, modificándola para no agravar más el estado de las cosas, que de no adoptarse como medida cautelar, los efectos de una sentencia podrían ser ineficaces, incluso inaplicables. Pongamos, por ejemplo, lo que es el derecho de visitas. Como en un procedimiento de convivencia, de visitación, se hace necesario al momento de que quede fijada o instaurada la litis, la composición del litigio, fijar un régimen de visitas provisional que permita la conservación del derecho de la relación filial que se pretende salvaguardar con los menores inmersos en el proceso. Si no se da este régimen provisional del derecho de visitas, puede ser que a la postre, con el resultado de las pruebas, las circunstancias lleguen a cambiar tanto que al momento de dictarse la sentencia ya no sea el mismo derecho que se invocaba al inicio de la demanda y aquel que fue cambiando circunstancialmente por el transcurso normal del tiempo. Por eso es importante que este tipo de medidas queden determinadas, establecidas durante la sustanciación del proceso para salvaguardar los derechos que se están invocando, deduciendo y tramitando en este trámite procesal. Dentro del mismo orden del derecho de familia, encontramos que existen medidas de contenido no patrimonial, como son la separación de cónyuges, la separación de personas, órdenes de protección, depósito de menores o custodia de los descendientes, así como la suspensión o limitación de derechos, entre ellos el de la patria potestad, el que mencionamos hace un momento del derecho a visitas, o la prohibición de salida del territorio nacional, o incluso la retención de documentos migratorios, de pasaporte, visas, entre otros que pudieran ser. Este tipo de medidas siempre deben ser adoptadas según los hechos invocados y según la necesidad especial o particular de cada caso, de cada situación, la cual debe ser valorada y analizada según se pida en su momento. Paralelamente a estas medidas de contenido no patrimonial, tenemos otras de origen económico o patrimonial, como es la revocación de poderes o el consentimiento entre los cónyuges cuando se trata de una sociedad conyugal, la prohibición de vincular el patrimonio de un cónyuge al otro,
la suspensión del derecho de gananciales cuando se da por la separación de los consortes. Si hablamos que existe un régimen económico de sociedad conyugal al interior de un matrimonio por el cual un cónyuge administrador maneja el acervo común de los cónyuges y dispone de él, vincula el patrimonio del otro cónyuge, aún sin avisarle, sin su consentimiento expreso, esta utilización expresa o tácita debe verse disminuida o revocada al momento que se da una crisis familiar por la cual se hace necesario revocar estos poderes, estos derechos, este consentimiento. Así también pues, está cuando se otorga la necesidad de fijar una pensión económica para los alimentos para subsistir, ya sea alimentaria o compensatoria, un derecho de uso de la vivienda, de que sea uno de los cónyuges que continúe en la habitación de la vivienda común por sobre el otro, el derecho sobre los bienes, objetos de los cónyuges, que éste tenga el derecho exclusivo de determinados bienes, pudiendo incluso ser estos aquellos que se refieren a las cuestiones del trabajo, las anotaciones marginales sobre bienes o derechos reales o personales, como pueden ser las acciones, que son susceptibles de registro y que son necesarios ordenar y solicitar anotaciones marginales para hacer del conocimiento de quienes tienen estos registros de que existe una contienda conyugal sobre los derechos de los bienes inmersos en esos títulos inscritos. Y junto con esto está lo que pues, a lo mejor más frecuente, más común, que es el embargo de bienes, con el fin de salvaguardar el aseguramiento y cumplimiento de las medidas económicas que se tengan que llegar a pronunciar en cualquier tipo de procedimiento. Si ya vimos que existen medidas patrimoniales, medidas no patrimoniales, y dentro de estas hemos encontrado que muchas de ellas ya tienen su propia regulación en el orden jurídico, existen otros tantos tipos de medidas cautelares dentro del orden de la familia que no tienen una regulación expresa. Por eso podemos decir que existen medidas cautelares nominadas y otras de origen innominado, reguladas o no reguladas expresamente. Por ello, cuando estamos frente a una crisis familiar en la cual es necesario otorgar una medida cautelar que tienda a salvaguardar a una persona, un objeto o el sujeto, hay que ver las circunstancias que rodean a las personas inmersas en los hechos para ver cuáles son las medidas que ellos requieren en ese momento para superar la situación en la cual se presentan. Así, por ejemplo, pueden ser en ocasiones que nos encontremos frente a algún hecho en el cual se hace necesario la separación de determinadas personas, donde estén involucrados menores de los cuales a lo mejor no exista un registro de su nacimiento, y entonces es necesario proveer lo necesario para su registro. No hay nada más grave que el hecho que el Estado no reconozca la existencia de una persona por hecho que no se encuentre inscrito o registrada ante los registros civiles. Tanto más, por ejemplo, cuando existen estos menores que sean necesarios, que se encuentren en edad escolar y por las circunstancias de la familia o la misma problemática en la cual están viviendo, no estén llevando esta instrucción escolar. Es necesario entonces proveer lo necesario para que a través de las instituciones asistenciales que existen o que se tienen pueda brindarse la oportunidad de desarrollo, crecimiento y formación de los menores. Son a ellos, a estas personas que no pueden hacer valer sus derechos por sí mismos, a quienes hay que estar salvaguardando o cuidando para que la falta de provisión necesaria no haga nugatorio los derechos de los cuales ellos tienen derecho o deben ser objeto de protección. Pueden ser también que sean medidas terapéuticas para tratar a la familia, a lo mejor para superar alguna situación de violencia, algún vicio que estén viviendo, y que esto tenga que extenderse al agresor, a la víctima y a los demás familiares que los rodean para que la situación en la cual están viviendo puedan superarla. Estas medidas terapéuticas pueden darse desde cautelarmente, a lo mejor sin necesidad de llegar a un procedimiento jurisdiccional o contencioso, y así con la propia medida cautelar ir solventando, solucionando el problema que vive la familia en ese momento, para que con estas instituciones, a lo mejor un seguimiento para saber que una persona no está haciendo uso de bebidas embriagantes continuo que ponga en riesgo o exponga a él y a su familia, le permita salir de la situación de crisis y permita a lo mejor un nuevo acogimiento por su familia, ya que pues, a veces el solo hecho de la existencia del vicio
hace que la familia lo expulse de su seno, puesto que ya es mal ejemplo y ya no quiere ser tolerado por los demás miembros. Y este mal ejemplo a lo mejor es de fácil solución, no puede ser fácilmente tratado si es el único hecho que está afectando a los involucrados. Por eso hay que ver qué es lo que se requiere, qué es lo que se ocupa y qué es lo que se puede brindar por parte del Estado para proteger a la familia. Ahí puede ser que sea en ocasiones una asistencia de salud más emergente o de la administración de bienes cautelar, cuando puede ser tratarse de que existan bienes inmuebles o involucrados respecto de menores o personas con alguna discapacidad, que haga necesario que estos bienes sean administrados para que no se deterioren, no se pierdan o no se ejercitan acciones necesarias para su conservación. Si estamos entonces que existe siempre la necesidad en el orden de familia de atender las circunstancias del caso, dentro de los cuales más de las veces existen menores de edad o alguna persona con discapacidad, que nos orille a buscar qué situaciones están viviendo ellos, cuáles son sus derechos y cómo estos derechos son necesarios protegerlos desde el inicio de la solicitud de la cautela, para que no se vean diezmados o mermados durante la sustanciación de los procesos. Tenemos que ver cómo escuchar y atender a las necesidades de estos menores o de estas personas con discapacidad. La escucha en sí de las personas menores y de personas con discapacidad, pues a lo mejor nos orillaría a un tema aparte del que estamos aquí viendo, pero sí es necesario brindar la escucha, el derecho de audiencia, el derecho de participación de ellos y de audiencia de las personas con discapacidad. Es importantísimo respetarlo y salvaguardarlo. Lo que sí debemos buscar es que cuando sea posible, videograbarlo, puesto que si existe alguna situación de violencia en la cual ellos sean directamente las víctimas, es importante buscar que esta escucha se dé a través de profesionales, como pueden ser especialistas proporcionados por la Procuraduría de la Defensa de los Menores, de los niños, niñas y adolescentes, algún psicólogo que nos proporcionen ellos, para que con su auxilio nosotros los jueces podamos escucharlos y que así ya con esta escucha videograbada pueda ser objeto de estudio y análisis para ulteriores circunstancias que puedan darse sobre los hechos que se estén involucrando, y evitar así que exista una revictimización en el seno de esta familia y particularmente de los niños que están involucrados. Por ello, las más de las veces, cuando existen los menores afectos o personas con discapacidad afectas a un procedimiento y ellos se están viendo en riesgo, tenemos que ver cuál es el derecho que se está poniendo en riesgo y cómo nosotros salvaguardar el mismo. Hay que ver el derecho que se estará amenazando, los hechos que lo están amenazando y cómo proteger estos derechos de estos hechos. Este es el fin cautelar de la justicia. A continuación, sí, vamos a lo mejor a ver algunas medidas que se encuentran reguladas por la legislación procesal. Para hablar de ellas y no dejarlas a un lado, pues podemos ver los medios preparatorios a juicio, cuyo objetivo es la preparación o desahogo de pruebas de forma anticipada a la iniciación del procedimiento judicial. Las diligencias preliminares de consignación, cuyo fin es más liberatorio de obligaciones económicas o de obligaciones personales. Las providencias precautorias de embargo, secuestro para garantizar la ejecución sobre determinados bienes o que se garantice el arraigamiento de una persona para que no se ausente de su domicilio y entonces pueda hacer frente a las consecuencias de un proceso, así como puede ser las diligencias que son relativas al nombramiento de un tutor o para tratándose de menores o personas con discapacidad en los cuales es necesario este nombramiento, pero siempre en salvaguarda y en escucha de las personas menores y de las personas con discapacidad. Aquí hay que estar muy atentos en esta nueva concepción del derecho que nos obliga a atender a las necesidades y a la escucha directa tanto de los menores como de las personas con discapacidad. Estas medidas no las abordo ahorita más, vamos entonces a las que son más comunes o más frecuentes en el orden de la familia, como es la separación provisional de cónyuges. Estas autorizan la suspensión del derecho de cohabitación a través de una separación del domicilio de cualquiera de los cónyuges cuando por cualquier causa uno de ellos va a instaurar una acción respecto del otro. Aquí no interesa el tipo de acción que se vaya a instaurar, basta que un cónyuge diga que va a demandar al otro para pedir que sea separado uno del otro del domicilio en donde cohabita. Esta puede pedirse de forma verbal o escrita y tienen su duración, que son 30 días y se pueden prorrogar por otros 30 días. Es necesario establecer cuál es la duración de la orden de la cautela
para que la parte esté enterada de ello y no esté presente una caducidad. En todo caso, cuándo se decide cuál de los cónyuges es el que va a verse separado y cuál podrá o no permanecer en la habitación del domicilio? Se da a través de una escucha directa de los cónyuges y de los menores afectos a la solicitud, para en base a esta escucha, esta audiencia sumarísima, poder entonces determinar cuál cónyuge es el que deberá verse separado de su domicilio y tendrá que recoger sus bienes o objetos de uso personal que requiera. Y entonces, al momento de decretar la separación, establecer un régimen de visitas o un derecho de alimentos para que no hacen obligatorios estos derechos durante esta separación. Junto con posterior a la separación de cónyuges, tenemos la separación cautelar de personas. A diferencia de la anterior, en este caso ya estamos hablando que esta se da cuando existe alguna situación o conductas de violencia familiar que hace necesaria la intervención de la justicia para salvaguardar la seguridad e integridad de las personas a efecto de protegerlas. En el propio capítulo del Código de Procedimientos Civiles que habla de este acto prejudicial, esta medida cautelar, se regulan diversas cauciones o diversas cautelas que pueden adoptarse. Decimos que se prevén para las personas que van a ejercer una demanda donde se involucren cuestiones de violencia familiar, a fin de asegurar a la persona o personas que son objeto o sujetos de estos hechos de violencia, la cual mantiene vigente todos los derechos y obligaciones familiares entre las personas, entre ellos los que ya mencionábamos, el derecho de convivencia, de visita, junto con el de alimentos. Por eso es necesario, se va a dar esta separación, establecer cómo puede seguirse dando un derecho de visita o un derecho alimentario, aun y cuando puede ser que por los mismos hechos de violencia sea necesario en ocasiones llegar a limitar o suspender los derechos de la patria potestad que mencionábamos, como puede ser el derecho de visita o de convivencia. ¿Por qué? Porque puede ser que ésta ponga en riesgo o deje en un estado de exposición a los menores o a los hijos menores de las personas inmersas en los hechos de violencia y que por ende sea necesario salvaguardarlos, protegerlos, resguardarlos. Junto con esta separación encontramos que esta ODA también para quien teniendo la tutela, custodia de un menor o persona con discapacidad que se encuentre sujeto a hechos de violencia por parte de la otra persona que también ejerce la tutela o la custodia, requiera ser cuidado por parte de quien solicita la medida, del otro agresor. Es decir, dos personas que tienen igual derecho quieran protegerlo uno por sobre el otro. En este caso, la persona que pide la salvaguarda de la persona tendrá que pedirlo ante el juez de su domicilio competente. ¿Para qué? Para que la persona que continúe conociendo el asunto sea aquel del domicilio donde va a quedar en resguardo depositado el menor, la persona con discapacidad. Y entonces que el proceso que se vaya a seguir a la postre no resulte ser de un juez que ya no debería ser competente. ¿Por qué? Porque no es el de residencia de los menores o de las personas con discapacidad. Por esto supone un actuar necesario inmediato, sin dilación alguna, para llevar a cabo todas las prácticas o diligencias que sean necesarias para indagar, averiguar la verdad, o lo más posible, lo más apegado a la verdad, ver la veracidad de los hechos que se alegan como susceptibles o generadores de violencia. Va evaluando al agresor, a las víctimas y a quien solicita el depósito en su domicilio. Estas diligencias se llevarán a cabo por personal especializado de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, como lo señala el propio Código de Procedimientos Civiles. Y en base a el resultado de estas mismas diligencias es que el juez debe resolver si concede las medidas, en qué grado las concede y bajo qué aspectos o circunstancias debe darse esta separación. Por eso es necesario ver los hechos que se aleguen y el desahogo de las evaluaciones por parte del personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Encontramos también que existe el deber de protección a los menores o personas con alguna discapacidad de cualquier situación de violencia en la que pudieran ellos estar viviendo, para separarlos de ese lugar, aun cuando ninguno de los padres o tutores haga petición de esa protección. Es decir, cuando uno solo sea el agresor y el otro tolere esas agresiones. Es decir, puede ser que en ocasiones ninguno de las dos personas que tienen el deber de proteger a un menor ejerzan ese deber de protección. Y entonces toda la sociedad interesada en la protección de los menores tiene un interés en brindar esa protección a través de los elementos con que cuenta la justicia, que puede ser esta separación. Esta separación se daría entonces que ya no se otorgue directamente en el domicilio de alguno de los dos tutores, padres o custodios,
y que se tenga que dar a través de una institución de asistencia, puede ser el DIF, o a través de una familiar que sea cercano a la familia y que sea neutral por su posición, o bien también ahora por estas familias de acogidas que regulan nuestro código sustantivo, nuestro código civil, en donde familias con determinada solvencia acreditadas por el DIF acogen a menores a fin de brindarles la protección, el cuidado que requieren, mientras se resuelve la situación en la cual ellos se encuentran inmersos. Encontramos también dentro de los actos prejudiciales aquel que se refiere a la investigación de la paternidad o la filiación. Aquí dijimos que se invoca la solicitud de presunción de filiación respecto a la persona a quien se asume el padre y se hace una cita en un laboratorio autorizado para llevar a cabo este tipo de pruebas, y en la cita pues, se extraerán las muestras necesarias para la práctica de laboratorio. Si la persona a quien se asume la paternidad no asiste, se genera una presunción juris tantum que puede ser desvirtuada a la postre, pero generada la presunción se generan diversas consecuencias de derecho que tendrán que ser desvirtuadas por el contumaz. Vistos así estos actos perjudiciales, el más reciente añadiduras puede ser las órdenes de protección. Aquí lo que se trata es una salvaguarda directa e inmediata a las personas que están viviendo una situación de violencia que requieren una participación urgente, oficiosa y cautelar de estos hechos de violencia para salvaguardarlas de los mismos y entonces evitar que a través de la violencia se genere más violencia. Si ahorita vemos en las noticias que la violencia va en aumento, que si por la pandemia estamos todos encerrados y que si el homeschool, el home office y todas estas situaciones de estar en un mismo lugar, en un mismo local, genera que la situación de familia para a lo mejor para personas que tienen antecedentes violentos generen más violencia, sean más propensos, el mismo desempleo, la misma desesperación económica, a lo mejor hace que todo esto se vaya en ascenso. Entonces, están estas órdenes de protección que tienden a una protección de emergencia preventiva inmediata para dar la salvaguarda necesaria a todos los individuos, todos los sujetos que se encuentran inmersos en una situación de este tipo y que requieren la asistencia judicial para protegerles de los víctimas, de sus agresores. ¿Me puedes regresar? Decíamos, hay de orden de protección de emergencia y otras que son de naturaleza preventiva, junto con y así como las de naturaleza civil. Para valorar las órdenes de protección, en todo caso, tenemos que ver cuáles son los hechos que se invocan, las circunstancias alegadas, cómo brindarle la seguridad a la víctima, todos aquellos elementos con que se dispongan a la mano, para entonces, en base a esto, actuar en base a este tipo de órdenes y otorgar las que sean necesarias. Aquí existen diversas regulaciones sobre las mismas, como puede ser las órdenes de protección de emergencia, las cuales consisten en la desocupación del domicilio por parte del agresor, la prohibición de que el responsable pueda acercarse a la persona agredida, el reingreso de la víctima a su domicilio para que una vez que quede salvaguardada su seguridad, es decir, una vez que se asegure el domicilio, se ha extraído el agresor, la víctima pueda regresar a su domicilio a continuar con su vida, así como la prohibición de intimidar o molestar a la víctima o cualquier integrante del núcleo de la familia. Estas son las órdenes de protección de emergencia. Junto con ellos están lo que son las órdenes de protección de naturaleza preventiva para prevenir lo que es, si las primeras eran para detener la conducta, las siguientes son para prevenir que se genere conductas de violencia. Aquí puede ser la retención y guardia de armas de fuego, inventario de bienes para que estos no sean dilapidados, uso y goce de los bienes muebles para asegurar la supervivencia y sustentación de la víctima y de la familia, el acceso inmediato a las órdenes, a las autoridades policíacas para que éstas puedan entrar en salvaguarda sin mayor requisito de las personas o de los lugares donde pueden darse estos hechos sujetos de víctima, así como las órdenes de entrega inmediata, órdenes de reacción inmediata por parte de estos elementos policíacos que obliguen a las víctimas que obliguen a los elementos de policía a actuar inmediatamente. Aquí pues, se ordenan en las más de las veces que se den rondines continuos, periódicos en estos domicilios para que
buscando que los mismos queden debidamente salvaguardados, no existen situaciones que hagan aparentar algún hecho ilícito que se esté generando a su interior de violencia y que les obligue a ellos a entrar con estas autorizaciones que ya están preordenadas, preautorizadas. ¿Para qué? Para que exista el antecedente de que en ese domicilio, en ese local, ya existen antecedentes de violencia familiar y que les obligan a ellos a actuar de forma inmediata para evitar un riesgo, un daño mayor. A diferencia de lo que sucede con los otros actos prejudiciales que veíamos de medios preparatorios, separaciones cautelares, separación de cónyuges, las órdenes de naturaleza de emergencia, de órdenes de protección de naturaleza de emergencia y preventivas, estas son tendientes a preparar un acto prejudicial. Estas asumen la buena fe con la cual son pedidas, asumen la necesidad de la medida, la propia ley ya la presume que el derecho presume la necesidad. Entonces, se piden bajo esos requisitos de verosimilitud y con la sapiencia o sabiendo que quien la pide con hechos falsos queda sujeto al delito de falsedad de declaraciones. Por lo mismo, con estas presunciones, los jueces, las autoridades judiciales actuamos de forma inmediata. Con este actuar inmediato se busca prevenir, remediar y sancionar cualquier conducta de violencia familiar que se esté dando al interior de la familia, salvaguardando a todos los involucrados y evitando que se siga generando o perpetuando estas situaciones de violencia. La violencia no nos va a llevar a nada bueno. En todo caso tenemos que tratar a la familia, al agresor, a la víctima, todos los que los rodean, para ayudar a salir de esta situación si es posible, si es factible, y entonces que la familia pueda continuar. En ocasiones el vínculo está tan deteriorado, está tan roto que a lo mejor ya no es posible ello, o puede ser que en ocasiones ya la situación de conducta de violencia ya salió del orden de la familia, ya pasa a un derecho punitivo, un derecho penal, que debe ser sancionado bajo esa perspectiva penal. Pero mientras lo que se pueda o se deba sea salvaguardar los lazos de familia, hay que buscar salvaguardar los mismos. Por eso decíamos, estas órdenes tienden a preparar actos prejudiciales, a diferencia de las otras que tendrían a preparar acciones principales. Junto con el tratamiento de actos prejudiciales, de órdenes de emergencia y preventivas, se encuentran estas de naturaleza civil, de las cuales la primera de ellas, la que habla de la suspensión temporal al régimen de visitas, también tiene un tratamiento igual que las anteriores, de que se presume la necesidad, se presume el derecho y hace la obligación de actuar de forma inmediata. Es decir, esta medida en particular de suspensión del régimen de visitas, las medidas de naturaleza de emergencia, de emergencia y preventivas, presuponen este actuar inmediato. A diferencia de las siguientes fracciones 2, 3, 4 y 5 de las órdenes de protección de naturaleza civil, que aquí se menciona, en estas su tratamiento en la legislación procesal es diferente. Aquí el tratamiento para estas 2, 3, 4 y 5 es necesario justificar el derecho que se invoca y la necesidad de la medida. Es decir, a distinción de las otras medidas, a las otras órdenes de protección, aquí sí es necesaria la prueba. Puede ser que se genere por presunción, como cuando se piden alimentos, o puede ser que se requiera la participación de testigos para justificar la necesidad de que exista a lo mejor la dilapidación de algún bien, que exija algún embargo preventivo, o que puedan venderse los bienes que forman parte del acervo conyugal. Por eso el tratamiento de estas hay que diferenciarlo de todas las anteriores, puesto que la propia legislación señala que hay una distinción entre estas últimas y las primeras que ya mencionamos. Decimos que tienen un carácter urgente, son medidas cautelares, todas las órdenes de protección. Todas las órdenes de protección que hemos visto se pueden presentar desde antes de iniciar un procedimiento o incluso después de iniciar el mismo, cuando surge la necesidad de actuar, y presuponen el estado de necesidad de requerir su otorgamiento para quien la solicite. Atendiendo al carácter urgente con que se reconocen las órdenes de protección, no se dan situaciones de competencia. Aquí basta acudir al juez o a la autoridad judicial que se tenga más cerca para solicitar el cese inmediato de los hechos constitutivos de la violencia, para que la autoridad tenga la obligación, esa obligación de actuar de inmediato para hacer cesar estos hechos. No podemos decir que porque una persona, si a lo mejor estando en algún centro comercial que no es de su domicilio,
se dio una situación de violencia y entonces acude al domicilio de ese lugar para que ya no se generen, perpetúen más los hechos de violencia, no porque no sea su competencia el domicilio de la víctima deje de actuar, no. Su obligación será actuar de forma inmediata y ya una vez resguardada la seguridad de la víctima, podrá entonces remitir lo que hubiese actuado, enviar lo que hubiera actuado al juez que resulte ser el competente por razón del domicilio. Pero no nos vamos a poner a discutir cuando se trate de proteger a las víctimas quién sea o no la autoridad competente para conocer de estas órdenes de protección. Particularmente en estos casos, no. La ley dice que no andemos discutiendo esas cuestiones. Al igual que todos los actos que ya hemos mencionado de separación de personas, separación de cónyuges, pueden solicitarse estas órdenes de protección de forma verbal o escrita. Aquí no se prevé, ya mencionamos, la obligación de un conflicto de competencia y por ende se tiene que resolver de forma inmediata, lo más inmediato, lo más cercano a la solicitud, para entonces poder resguardar lo que se está presentando en ese momento. Tienen una duración. Esta duración, como es un plazo que viene del Código Civil, decimos es un plazo sustantivo y por eso hablamos de días naturales. Tiene una duración de 30 días naturales. No significa que al momento en que se pida vamos a otorgar los 30 días. No, puede ser que se requiera un resguardo de 5 días, pero puede ser que a lo mejor dentro de esos 5 días hubo fallas en los sistemas del registro civil que obliguen entonces a extender la duración de estas órdenes por otros tantos días y por ende que tenga que perdurarse, prorrogarse la protección solicitada originalmente. Por eso estos 30 días es la duración máxima y se van dando conforme las necesidades presentes o actuales. ¿Qué exige esto? Pues que quien pide la orden de protección, una vez obtenida la misma, ejecute o materialice el acto prejudicial que le va a dar una protección más larga, más duradera y a la postre instaure o presente la acción principal que quiera seguir de su agresor para que dentro de la acción principal queden entonces confirmadas o no las cautelares que fueron adoptadas previo a todo esto. Y en la sentencia que se decida sobre si postergan o no o en qué términos. Mencionábamos, estas órdenes de protección requieren solicitarse bajo protesta de decir verdad, por eso se asume la autenticidad de los hechos. ¿Por qué? Porque si existe una falsedad de los hechos que se alegan, existe sin mayor requisito, sin mayor formalidad, el delito de falsedad de declaraciones. Este delito de falsedad de declaraciones que debería asumirse siempre que se está ante un tribunal. Decía al inicio de la plática, cuando una persona acude ante una instancia judicial, se asume que acude con buena fe procesal, va con la verdad, no va a invocar hechos falsos. Así es como nosotros recibimos a la gente y oímos a la gente, con una presunción de veracidad. Obviamente los hechos quedarán sujetos a acreditación junto con el derecho, pero se asume que se dirigen a uno con la buena fe que exige el proceso, no de forma maliciosa o temeraria como lo sanciona el código cuando sanciona estas conductas. Hay ciertos requisitos que mencionábamos, que es el nombre, domicilio, exposición de los hechos, riesgo que se pretende y todo aquello con que se encuentra. Al final ahorita abordo un poquito más sobre ello. Entonces, una vez que se decretan las órdenes de protección, los jueces tenemos que ver que se cumplimenten las medidas. Tenemos que ver que ya sea que un ministro ejecutor se asignen los oficios respectivos a las corporaciones de seguridad pública y que éstas presten el auxilio necesario, porque incluso si una corporación, una autoridad de orden administrativo se niega a prestar la colaboración que se le exige para la protección de los hechos de violencia, también incurre en desacato y también sin necesidad de aplicar algún medio de premio previo para ello. Particularmente en tratándose de órdenes de protección, se eliminan formalidades para que la protección sea inmediata, presente. Y debe notificarse, obviamente, a la persona a quien se dirigen estas órdenes de protección para que quede debidamente enterado de la misma y que no exista entonces el rompimiento de las mismas por desconocimiento o por ignorancia de ellas, puesto que el quebrantamiento de una orden de protección genera la persecución del ilícito penal o del delito que pueda seguir también sin alguna aplicación de algún medio de apremio.
Ya estamos casi terminando. Y luego, aquí, este es un formato, una firmina, viene en la página de Facebook de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cómo solicitar medidas cautelares. Lo pongo aquí porque al final el formato puede ser cualquiera, si pueden ser verbales, no existe un formato propiamente dicho. Lo que es importante es expresar quién está acudiendo a pedir, si lo pide por sí o lo pide para alguien más. Los datos de identificación de quién pide y de la persona para quien se pide, si es el caso. Si la persona para quien se pide tiene conocimiento o no de que se está solicitando la cautela, y para que en su caso saber si éste tiene o no ese conocimiento y si las consiente o no las consiente. O por qué no las consiente también tendrá que expresarse. Y deberán señalarse de forma pormenorizada, lo más concreto y lo más claro y entendible que se pueda, los hechos que den origen a esta solicitud de medidas cautelares. Esta exposición de hechos, si es una cautela en la cual no se está juzgando el fondo del derecho, no tendría por qué ser larga. Bastará la exposición clara y sucisa de las circunstancias especiales presentes que obliguen a las autoridades a actuar inmediatamente para salvaguardar los hechos que se estén suscitando y entonces dar la protección que nos es pedida o es querida. Por ello debe también señalarse si existen algunas otras órdenes o medidas que hayan sido adoptadas u otorgadas, cuáles son, en qué circunstancias lo fueron, ¿para qué? Para que saber nosotros que ya existen otras cautelas que han sido adoptadas, a lo mejor por este mismo tribunal o por otros tribunales, y por lo mismo que no exista una distorsión o una confusión de entre una protección y otra, para que se complementen o complementen unas juntos con otras. Y en su caso, indicar qué tipo de cautelas de protecciones son las que se están pidiendo. Las personas son a veces son las más enteradas de qué tipo de protección ocupan o requieren para su salvaguarda. Si existe un principio de mínima intervención, habrá hechos o situaciones que a lo mejor uno advierta que se puede actuar. Por ejemplo, si una persona dice que se tuvo que salir de su domicilio y resguardarse con el domicilio de otro familiar y que tuvo que salirse de forma inmediata, pero no nos dice que requiera reingresar a su domicilio a recoger sus bienes de uso personal. No nos lo dice, puede ser porque ya se los dieron, ya se los obtuvo o se los llevó o no los ocupa o no los tuviera. Y entonces a lo mejor nosotros ordenar que reingrese para recoger y recabar sus documentos sería un actuar oficioso innecesario que perturbaría la vida de las personas innecesariamente. Tampoco es factible ello. Por eso, si existe alguna medida que sea necesaria y que se tenga conocimiento de ella, sí debe expresarse y el por qué se pide, para poder valorar si se debe otorgar o no. Esta exposición de hechos, les decía, debe ser clara, sucinta, no tiene por qué ser ni muy larga ni muy extensa. Al final existe el dicho, al buen entendedor pocas palabras, y creo que los jueces son muy buenos entendedores que por algo están en el lugar donde se encuentran. Entonces bastará la exposición clara, sucinta de los hechos para poder actuar en consecuencia. No tendría por qué tratarse de confundir ni tratar de ocultar la solicitud de medidas. Digo, si se van a solicitar medidas, mejor solicitarlas expresamente y no solicitar las medidas cautelares dentro de otro escrito de mayor extensión. Si se va a hacer un escrito y una solicitud de medidas, pues presentar las dos cosas de forma separada. ¿Para qué? Para que no exista una confusión de uno y otro y un tratamiento desigual. Si se quiere un actuar en donde no exista que la otra parte se entere de la solicitud de las medidas cautelares, como decíamos que no existe ese derecho de contradicción o que prevén las propias medidas cautelares, pues a lo mejor solicitarlas dentro de un juicio donde ya está presentada la litis, ya está formada la litis, seguramente dificultaría el tratamiento fuera de este derecho de contradicción para los propios tribunales cuando se tiene la oportunidad de solicitarlas expresamente fuera del juicio. Ya estoy terminando. Aquí pues traté de abordar lo que son las medidas cautelares. Veo, como les dije, hay muchas situaciones que se presentan que nos obligan a actuar siempre de oficio, por lo cual ya se fue al final. Sí, es la última. Nos obligan a actuar cautelarmente en esta protección, salvaguarda de los individuos, de las personas, para darle
a todos esta oportunidad de que cuando accedan a juicio lo accedan en igualdad de circunstancias o condiciones que los demás. Si seguimos viendo las noticias que existen estos hechos de violencia que continúan generándose, se van acrecentando, es importante saber que existen todo este tipo de medidas cautelares que se pueden buscar para tratar a esos hechos y tratar a lo mejor de enmendarlos si es posible o sancionarlos si es necesario, pero no dejar que se continúen. Eso no, dejar que se continúen no es una opción, hay que erradicarlos. Ayer por casualidad en la noche estaba viendo mi Facebook y en la página de la Organización Mundial de la Salud veo que dice 1 de cada 2 niños o 1 billón de niños sufren de violencia cada año. Aquí lo tengo la foto, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos que buscar evitar y erradicar cualquier forma de violencia, y más cuando esta se presenta o se da respecto de personas que no pueden protegerse por sí mismos. Tenemos que evitar que se den ese tipo de situaciones y dar los tratamientos que sean necesarios. Yo me despido esperando haber aportado algo con este tiempo que estuve aquí con ustedes. Estoy a sus órdenes, ese es mi correo, y sigo agradeciendo mucho al Poder Judicial del Estado de Nuevo León y a todas las autoridades que lo conforman la oportunidad de estar aquí y estar con ustedes. Muchas gracias y muy buen día a todos.